nueva edición de Hablemos Claro, Nicolás Lúcar indicó que Samir Villaverde se ha convertido para algunos en una especie de héroe, una estrella, perdiendo la perspectiva de lo que tenemos al frente porque en realidad es un delincuente. Asimismo, recordó que el empresario fue expulsado de la Fuerza Aérea por estar implicado en actos ilegales. Participó a mano armada en una balacera mientras asaltaba una pizzería de Miraflores, es decir, era un asaltante. En esa línea cuestionó cómo era posible que ese señor pueda ser el conductor de una compañía de seguridad que tiene acceso a armas, seguridad de personas e información con todos los antecedentes que tiene. Además, aseguró que la responsabilidad de que Samir Villaverde sea un protagonista en la política es de quienes lo pusieron ahí y los que pretenden endiosarlo, cuando en realidad se deberían poner paños fríos y confiar en la fiscal Patricia Benavides. Finalmente, Nicolás Lúcar aseveró que hay gente que ahora se rasga las vestiduras, se pone la mano en la frente y se olvida que cuando estuvieron en el gobierno fueron parte de tremendo robo. Un señor que se llama Samir Villaverde se ha convertido para algunos en una especie de héroe, una estrella. Y perdemos la perspectiva de lo que tenemos al frente. Porque el señor Samir Villaverde es un delincuente. El señor Samir Villaverde fue expulsado de la Fuerza Aérea por estar implicado en actos ilegales. Luego de su expulsión de la Fuerza Aérea, la segunda vez que hizo noticia fue cuando participó a mano armada en una balacera mientras asaltaba una pizzería en Miraflores. Nada más y nada menos. El señor era asaltante y se asaltó una pizzería, pistola en mano, a balazos, de la que resultó además herido por el disparo de un policía. Uno entiende que no fue una casualidad ni un hecho aislado. O sea, no está claro cuántos otros asaltos cometió el señor Samir Villaverde de los que no se tuvo publicidad. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y salió en 2, por esos milagros fantásticos de la justicia peruana. Y luego fue capturado nuevamente por la comisión de otro delito porque le dieron 4 años considerando sus antecedentes, de los que también pagó solo una parte de su condena. De pronto pasa el tiempo y el señor aparece dueño de Viganza, una compañía de seguridad, y uno se pregunta cómo es posible que en el Perú pueda ser el conductor de una compañía de seguridad que tiene acceso a armas, que tiene acceso a información, que tiene acceso a seguridad de personas. Alguien con esos antecedentes. Es decir, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Es un interrogante increíble, ¿no? Ahora, lo más sorprendente de todo, o sea, la gente del gobierno se queja del peso descomunal que le da a la oposición y a algunos sectores de los medios de comunicación que tratan ahora a Samir Villaverde como si fuera un gurú de la verdad, pero la gente del gobierno se olvida de que quien convirtió en protagonista a Samir Villaverde fueron ellos mismos. ¿Quién puso en el escenario al señor Villaverde? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién permitió que fuera parte de la campaña electoral? ¿Quién permitió que fuera ha sido visitante a Palacio de Gobierno? ¿Quién permitió que cotidianamente compartiera con la gente más cercana al propio presidente de la República? O sea, la responsabilidad de que Samir Villaverde y el hecho de que Samir Villaverde esté presente y que Samir Villaverde se haya convertido en un protagonista es de quienes lo pusieron ahí. Y por supuesto son también responsables los que en este momento pretenden como deidificar a este señor, si es que la palabra existe, ¿no? Endiosar a Samir Villaverde. Yo creo que hay que poner paños fríos en esto y confiar en la fiscal Patricia Benavides y en su experiencia y en su capacidad técnica para separar la paja y del grano y saber qué de esta información es realmente relevante y quiénes son los responsables y cómo operaba lo que según la fiscalía era un sistema de corrupción articulado como los que han existido siempre en el Perú, que es algo de lo que no hay que olvidarnos, ¿ah? Porque hay gente que ahora se rasga las vestiduras, se pone la mano en la frente y se olvidan de que cuando estuvieron en el gobierno fueron parte de tremendas ladroneras. Y que la gran tragedia que estamos viviendo hoy es que el presidente que nos ofreció que todo iba a ser diferente está haciendo lo mismo que hicieron antes. Exactamente. Exitosa. Entonces se supone que Samir Villaverde ha canjeado su libertad, lo reporta el semanario Hildebrand, 3 audios donde agrega información adicional a la que ya ha dado sobre conversaciones, grabaciones de conversaciones donde ocurren o se registran o se dan evidencias de actos de corrupción. La Fiscalía tiene que investigar esta información, la Fiscalía tiene que corroborar esta información y con la mayor serenidad de la que sea capaz, despolitizando esta investigación, hacernos conocer a los ciudadanos los resultados de esta investigación y a quienes alcanza, incluyendo al presidente si fuera el caso. Y si esto es así, los ciudadanos sabremos qué hacer. No necesitamos leer la Constitución, ¿no? O aprendernos de memoria para saber lo que tendríamos que hacer puestos en una situación en la que se acredite, si esto ocurriera, que el presidente tiene efectivamente una responsabilidad y que no es cierta su versión de que en realidad no sabía lo que estaba pasando en su entorno. Con serenidad vamos a esperar lo que diga la fiscal de la Nación, es lo que tenemos que hacer. Pero además hay que ser conscientes, como hemos insistido cada día en las últimas semanas, que el país no puede seguir paralizado,
que el país necesita ponerse en movimiento, que hay urgencias que no pueden esperar. Yo no sé si es necesario repetirlo todos los días, hay que hacerlo. La inseguridad, el alza de precios, la falta de empleo, el golpe del que no se puede recuperar demasiada gente tras la pandemia que ha obligado a la creación de ollas comunes, donde la gente se alimenta porque si no existieran no tendrían qué comer. La pérdida de calidad en la alimentación promedio de los peruanos, donde el consumo de proteínas ha bajado a tal nivel, estamos enfrentando no solamente un aumento de la anemia, sino de la desnutrición, y no solo en niños, sino incluso en adultos. Esos son los problemas que tenemos que enfrentar, junto con la necesidad de desarticular las redes de corrupción que una vez más han existido desde décadas. Pero el problema es que el gobierno que ofreció cambiar todo tampoco está cambiando eso, y el Congreso de la República no se ocupa del tema porque tampoco les conviene. Pero hay un asunto, para terminar, sobre el que hay que ser claros, que es la tontería esa que está diciendo Samir Villaverde, de que le pagaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que tuerza el resultado electoral. Y digo que es una estupidez, porque eso es imposible. Y si le pagaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los engañaron, porque no tenía ninguna capacidad, en ningún sentido, de cambiar el resultado electoral, porque en primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta votos. Y los procesos que llegan en apelaciones al Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, como su nombre lo indica, es un jurado que está compuesto por un colectivo de personas, dentro de las cuales había un fujiaprista, que hizo todo lo posible por llevar las cosas en una dirección distinta a lo que decían los resultados, y terminó saliendo del Jurado Nacional de Elecciones en un momento crítico. Es decir, por más voluntad que hubiera tenido el doctor Salas de torcer el resultado electoral, no hubiera podido hacerlo porque nuestro sistema electoral y de vigilancia lo impide. No es posible. Eso no existe. Eso está fuera de la realidad. Eso es leer un libreto de alguien que quiere que a todo lo que de verdad puede saber el señor Samir Villaverde, porque fue parte, está agregando cosas que otros quieren oír y que lo único que hacen es perturbar una investigación que tiene que ser llevada con la mayor serenidad, con la cabeza fría y con la mayor responsabilidad. Si la fiscal de la Nación concluye, luego de haber recabado toda la información sobre estos casos de corrupción, porque son varios y lamentablemente no es uno solo, y nos dice a los ciudadanos la conclusión, el presidente no tiene responsabilidad, decidiremos si le creemos o no, o si la fiscal dice el presidente tiene responsabilidad, y si no fuera presidente, sino un ciudadano común, avanzaría en el proceso y lo acusaría, les aseguro que los ciudadanos sabremos qué hacer en ese momento. Pero insisto, invoco a que se llame a una reunión del Acuerdo Nacional y que no sigamos en este marasmo en el que estamos, en esta situación de parálisis con respecto a asuntos que son fundamentales y en los que tienen responsabilidad el gobierno y el Congreso de la República. Juntos tienen que enfrentar los problemas urgentes que agobian a los ciudadanos. Y el proceso de investigación sobre presuntos actos criminales y de corrupción cometidos por el entorno y por el propio presidente tiene que investigarlos como la ley manda el Ministerio Público, que felizmente en este momento está en manos confiables. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. En el mes de julio es la voz de la patria y estamos conectados. Lo que está pasando en el Congreso es increíble. Se ha convocado, como ustedes saben, a una ampliación de la legislatura que debió terminar ayer. Se ha prolongado para que termine el día de hoy. Estamos en la línea telefónica con Martín Hidalgo, periodista experto en temas parlamentarios. Martín, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación por estar en el programa. ¿Qué cosa es lo que se ha decidido, Martín, finalmente en estas horas? Porque no son días, sino horas en las que se están tomando decisiones en el Congreso. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un Congreso que está aprobando leyes por aprobar, un poco para inflar sus cifras de producción estativa que pueden terminar mañana diciendo nosotros aprobamos más número de leyes que congresos anteriores, cosas que de cantidad no es calidad, porque si vemos lo que están aprobando, vemos la insistencia de la ley que establece la autonomía universitaria en contra de la SUNEDU, y vemos otra serie de leyes que no tienen ningún tipo de incidencia o relevancia para el país, ¿no? Ayer también rechazaron además en un acuerdo, una resolución legislativa, un acuerdo con la Asamblea de la OEA para que se realice en Lima, simplemente por un uso de baños, porque de las 200 páginas del acuerdo hay un capítulo que se dice que el gobierno debe garantizar el uso de un baño neutro, de al menos un baño neutro, y los comunistas salieron a decir que es un baño para trans y que por eso no pueden aprobar el acuerdo, y que la OEA debe plantear un nuevo acuerdo, donde no se establece este punto, ¿no? Entonces, pero eso parece broma, ¿no? Porque además esos son protocolos que no dependen del Perú, sino dependen de las prácticas internacionales. Es decir, lo mismo ocurre no solamente en los eventos de organismos como multinacionales, sino incluso en organismos privados, en eventos privados, donde se ha establecido el tema de los baños neutros, ¿no? Como una práctica común. Sí, pero estamos en un congreso de mayoría conservadora, donde para ellos es mayoría trans y eso no debería pasar en el país. Entonces vemos que están logrando consensos para leyes conservadoras, leyes reformas, y no están logrando consensos para otros temas, como por ejemplo la bicameralidad, ¿no? No hay ahorita asegurados los 83 votos, por eso que se ha ido dilatando el debate. La congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, ha venido haciendo algunos cambios. El último texto que se ayer por la noche ya quitaba, por ejemplo, este tema de la tercera denegatoria de confianza para que haya la posibilidad de que un presidente pueda disolver el Congreso, lo ha dejado en 2.
mantiene la reelección parlamentaria por un periodo, pero no se establece cómo va a ser la reelección cruzada. Eso quiere decir que si un diputado se realiza por un periodo como diputado, en teoría ya no debería poder postular como diputado, pero nada le impide en el texto que pueda postular como senador. Como senador, claro. Como senador, se realiza otro periodo como senador y de ahí vuelve diputado, senador. Podría hacerse caso, pero no estaría reglamentado, y mantienen la figura de que ellos designen al Contralor, que a la fecha lo designa por Ejecutivo. Esos son los tres temas, digo, polémicos sobre los cuales solo ha cedido uno. Ahora, pero van a insistir también, Martín, con el tema de cambiarle el nombre al ministerio, ¿no? Ya lo hicieron anoche, porque ya me perdí. ¿Terminaron cambiándole el nombre al ministerio o no? Lo han incluido en la agenda, todavía no se debate. Han metido cerca de 40 proyectos nuevos a la agenda para tratar de aprobarlos hoy, ¿no? Lo que pasó es que ayer se les cortó el tiempo porque el ministro Mariano González, el ministro del Interior, asistió de mutuo propio al pleno del Congreso para presentar sobre la Samir Villaverde. Ahora, si algo hay que destacar, creo yo, es esta ley que se aprobó ayer, que regula las casas de apuestas deportivas a distancia, ¿no? Y que se ha determinado que el monto que se grave de estas casas de apuestas sea destinado a una parte al IPE y otra parte al tema de salud mental, al presupuesto de salud mental. Me parece una buena norma que hay que sacar entre todas las otras malas normas. Yo creo que hay tres coincidencias en este Congreso. La primera fue la coincidencia que se la puso un poco el Ejecutivo de este miedo que pueda cerrar y aprobar una serie de normas al inicio de la gestión, poniendo candados para que el Congreso no pueda ser cerrado. La segunda coincidencia ha sido una coincidencia antirreforma, sobre todo en el tema de educación, desde el bachillerato automático hasta la insistencia para la autonomía universitaria contra el SUNEDU. Y una tercera coincidencia más populista en términos económicos, donde, con un discurso bastante de empresa, ahí aprobado una ley para reducir temporalmente el 18% del IGB para restaurar los precios turísticos, y gran parte del debate fue una cuestión polarizante en la cual se decía que había que separar los grandes grupos económicos porque no merecían ser beneficiados con el alcance económico. Y por el otro lado está pendiente, y eso no tiene consenso en ese extremo, para la derogación del decreto supremo que dio el gobierno para regular la tercerización laboral. Hay un debate que está entrampado, no hay los votos hasta ahora, y hay que ver si hoy día creo que los dos grandes temas que quedan pendientes son la bicameralidad y la derogación del decreto supremo de la tercerización laboral, ¿no? Yo creo que esos son los pendientes a ver si logran los votos para hoy. Claro, ahora, en el tema de la tercerización, lo que se ha aprobado en el debate es un profundo desconocimiento de la realidad de la economía peruana, ¿no? Porque si bien es cierto que por un lado hay algunos sectores en los que se ha abusado de este mecanismo para que sea la misma empresa la que, creando como subsidiaria, se presta servicio a sí misma a través de terceros para irresponsabilidad, eso es una cosa. Pero lo otro es que casi todo en el Perú se terceriza y que la pequeña empresa es la gran tercerizadora en el Perú. O sea, es algo así como está prohibiendo que las pequeñas empresas puedan prestar servicios que efectivamente están prestando. Pero lo que preocupa a Martín es que tenemos un Congreso que, según la última encuesta de CPI, tiene 6% de aprobación y bordea el 88-89% de desaprobación. Es decir, un Congreso cuya presidenta fue electa con 25.000 votos y que se siente con el derecho, o sea, no reconocen esa realidad de desenchufe con el país, pero además pretenden imponerle al país sus prejuicios ideológicos y su pensamiento como si fuera el de todos los peruanos. Y ahí se están produciendo graves retrocesos que son mirados incluso con preocupación en el exterior. O sea, afuera la gente no puede creer lo que está pasando. O sea, por ejemplo, el tema de cambiarle de nombre al Ministerio de la Mujer no es una frase, es una visión, ¿no? Una visión ideológica, ¿no? Claro. Lo que yo creo que hacemos un balance, pero yo creo que se sobredimensionó al Congreso. Yo creo que esto surgió desde los sectores políticos fuera del Congreso, de parte del sector empresarial, de parte de varios sectores se sobredimensionó, porque se dijo, se defendió la idea. Supremo es el único ente, el bastión de defensa de la democracia en contra de los excesos del judío. Y yo creo que si hacemos la balanza, no ha sido gran contención ante el Congreso. Finalmente nunca pudieron lograr consenso para votar al presidente. A los ministros los interpelaron mucho tiempo después de que los actos cometieron. Es esperable que hay un mal aviso. Sí, estamos perdiendo un poco la calidad de tu señal, Martín. No sé si te estás moviendo, pero sí. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Pues ha habido... No, tenemos un problema con tu señal, no sé qué pasó. Si te están reconectando, claro, lo que preocupa es esto. O sea, un Congreso con este nivel de aprobación no solamente no puede pretender hacer cambios trascendentales como los de la Constitución en temas tan importantes como la bicameralidad con respecto a lo que ya se pronunció y hace muy poco tiempo el país, a través de un referéndum donde el 80% votó en contra de la bicameralidad. Más allá de que sea buena o mala la bicameralidad. Sí, ahora sí te escuchamos, Martín. Perdón. Lo que te decía es que había un innegable malos nombramientos, es innegable los malos nombramientos que dio de parte del Ejecutivo, pero también hemos visto un Congreso que ha sido lo sumamente riguroso en el tema del control político, ¿no? A Silva se demoraron un montón para interpretarlo, finalmente hay varios ministros que terminaron, hay como 5 ministros que terminaron renunciando antes de que más por presión ciudadana, esperando a que el Congreso haga algo. Entonces no ha habido tampoco un debido control político de parte del Congreso. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos decir que el Congreso fue el bastión de defensa ante un gobierno errático con una serie de malos nombramientos y una serie de irregularidades, ¿no? Ahora, el problema es que, digamos, había un objetivo
que era que el presidente Castillo no pudiera terminar o sea, que terminara el mandato del presidente Castillo antes del cambio de la presidencia del Congreso, que se inhabilitara a Dina Boluarte y que se investiera como presidenta provisional de la República a María del Carmen Alba. Eso no va a ocurrir, para eso ya se les acabó el tiempo, ¿no? Sí, no, incluso está tan mal organizada la oposición que yo al día de hoy digo que no tiene los votos asegurados para inhabilitar a Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque para tú inhabilitar a un funcionario público necesitas al menos 66 votos. Y lo que no estamos contando, lo que no se está contando, porque todo el mundo ha dicho, no, si tú sumas los votos de la oposición, llegan esos votos así. No es tanto así, porque para lo que se establece el reglamento es que tú debes descontar a los votos de los miembros de la permanente. Que los miembros permanentes que voten en la comisión no pueden votar en el pleno. No pueden votar en el pleno. Entonces, cuando haces ese descuento de votos, baja mucho la proporción. Entonces, la oposición asegurada puede tener unos 58 votos. O sea, aún le falta un par de votos de conseguir para inhabilitar a Dina Boluarte. Y creo que esa es la principal razón por la cual no se aceleraba el proceso, ¿no? Porque en un momento se dijo, lo van a hacer antes de que se termine esta legislatura, y pues finalmente lo vamos a ver que recién se viene en agosto, septiembre. Hay que ver cómo va esa contabilización de votos, ¿no? Obviamente hay un plan, y yo lo he conversado con los miembros de la oposición, que además están conversando para la nueva mesa directiva, de conseguir los votos, de formar un bloque, de reformular un poco la estrategia, poder inhabilitar y inaugurar entre agosto y septiembre y tratar de llegar a conseguir los votos para una vacancia en octubre. ¿Por qué en octubre? Porque claro, en noviembre ya empieza la negociación por la ley de presupuesto del año 2023, y en esta ley de presupuesto pues hay una serie de negociaciones de partidas de obras que los congresistas les interesa mucho para llevar a sus regiones. Un poco es más difícil. Una última pregunta para que te diga, me responda con un nombre. ¿Quién, a tu criterio, o por lo que tú conoces, será el nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República? Hasta ahora la principal carta de Alianza para el Progreso, que es la bancada que por el momento tiene consenso para asumir la presidencia, es la congresista Lady Camotes. Hay que ver, porque esto se define entre el 23 y el 24 de julio, si es que se logra mantener hasta esa fecha, ¿no? Como la carta principal, y si es que no sale algún zarpazo, ¿no? Lo que suele pasar en estas últimas semanas es que comienzan a salir zapatos entre bancadas, entre los mismos colegas de bancada, porque hay algunos otros que tienen aspiraciones también, por el hecho de que no solo va a ser presidente del Congreso, sino la posibilidad de que sea el presidente, claro. y ser una asociación constitucional para ser presidente encargado de la República. Martín, te agradezco mucho por esta comunicación. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a ti, exitoso por la invitación nuevamente. Un abrazo. Martín Hidalgo, periodista especializado en temas parlamentarios del Grupo El Comercio, ha estado con nosotros en la línea. Nos vamos a la pausa. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.